Vamos a ver las funciones de escalado en el autómata S7200. Concretamente vamos a colocar un sensor que mide en un rango de 20 a 80 centímetros y nos da una señal de 0 a 10 voltios. Entonces lo que queremos luego nosotros es ese valor de 0 a 10 voltios convertirlo en un valor de 20 a 80 centímetros. Para ello vamos a crear un bloque de datos que lo vamos a llamar analógicas, y en este bloque de datos vamos a definir una variable para dejar la distancia de medición. Esa distancia de medición la vamos a almacenar como un número real. A continuación vamos a trabajar también con una salida analógica para controlar la velocidad de un motor. Entonces voy a definir otra variable que va a ser la velocidad en hercios a la que va a funcionar el motor. También va a ser un real. Y luego necesito dos variables. Una para si hay algún error en la lectura, que será una variable de tipo por, y otra por si hay algún error en la escritura, que será otra variable de tipo Word. Lo que es la parte de analógicas la vamos a hacer en un FC, lo vamos a llamar analógicas. Y vamos a utilizar dos funciones, la función de normalización y la función de escalado. La función de normalización nos va a convertir, en el caso del sensor analógico, el valor que estemos leyendo en un número de 0 a 1. Y la función de escalado nos va a convertir ese numerito de 0 a 1 en un valor, en este caso, de 20 a 80 centímetros. Incluimos la función norx, que sería la función de normalización de escalado, y la función scalex, que sería la función de escalado. El tipo de datos, como es una entrada analógica, va a ser de entero y todos los demás datos serán reales. Las entradas y salidas analógicas siempre son enteras, en el caso del 1200. Entonces, la función de normalización, vamos a escalar un valor que entra por la entrada analógica. ¿Qué dirección tiene la entrada analógica del autómata? Pues nos vamos a la configuración y vemos que tiene dos entradas analógicas cuya dirección son la iWord 64 e iWord 66. Entonces, en este caso, configuraríamos la iWord 64, que sería el canal 0 de la primera entrada analógica, y le decimos que vamos a leer esa iWord 64 y queremos que nos lo traduzca en un valor de 0 a 1. ¿Qué valores va a leer la entrada analógica? Pues como mínimo un 0 cuando lea 0 voltios y como máximo un 27.648 cuando lea 10 voltios. El numerito de 0 a 1 lo metemos en una variable auxiliar y queremos que nos lo convierta en un número de 20 a 80. Ese número de 20 a 80 lo vamos a dejar en la variable que hemos generado en el db distancia centímetros. Y con esto ya tendríamos la lectura de la entrada analógica. Nos entraría un valor de 0 a 10 y obtendríamos un valor de distancia de 20 a 80. En el caso de la salida, hay que añadirle al autómata un módulo Signal Board de tipo salida analógica. Se lo añadimos en el frontal del autómata. Sería ese módulo, y ese módulo, al añadirlo, podemos ya configurarle si queremos que saque tensión o que saque corriente. En el caso de las entradas, solo pueden sacar tensión, en el caso de las entradas integradas. Entonces decimos que va a sacar tensión, en este caso por la dirección QWORD 80.
Entonces, las funciones que se utilizan son las mismas: normalización y escalado. Lo que vamos a hacer nosotros concretamente, convertimos una frecuencia de 0 a 50 Hz en una señal de 0 a 10 voltios por la salida Q por 80. Entonces volvemos a añadir las funciones de normalización y escalado. Pero en este caso el valor a normalizar va a ser la frecuencia. Queremos normalizar un valor de 0 a 50, convertirlo en un numerito de 0 a 1. Al ser una salida analógica, el entero va a estar en la salida del escala X. Todos los demás parámetros vamos a trabajar con números reales. Entonces, esa normalización va a ser de 0 a 50 Hz. El valor a normalizar va a ser el que definamos en el bloque de datos, que le hemos llamado velocidad en hercios. Nos dejará el valor en una variable auxiliar que le hemos llamado auxiliar 1, de tipo real. Y esa variable auxiliar 1 luego la vamos a escalar en un valor de 0 a 27.648. 0 serían los 0 voltios y 27.648 es el número que equivale a 10 voltios en este PLC. Transferimos, pero antes de transferir tenemos que añadir el FC en el programa principal, si no sería igual que si no hemos hecho nada. Ahora sí que ya podemos transferir. A diferencia de en el S7300, en este no hace falta utilizar la letra P al dirigirnos a las entradas o salidas analógicas. Tiene dos entradas, que son la iWord64 y iWord66, y con el módulo Signal Board una salida analógica, que es la QWORD80. En el caso de la entrada analógica, si la quiero forzar desde el programa, tengo que hacer una tabla de forzado permanente. Entonces ahí defino la iWord64, pongo el valor que me interese en valor de forzado, le damos a las gafas, nos avisa de que vamos a forzar valores, y si yo le pongo 27.648 sería como si estuviera leyendo 10 voltios. Indica que es un valor que está forzado. Entonces 10 voltios se me convierte en un número que es 80 centímetros, 80.0. Desde aquí no puedo forzar, solo puedo cambiar el formato de visualización. Entonces tengo que volver a la tabla de forzado. Quiero, por ejemplo, ponerlo a 0. Le doy a la F de forzado.
y vuelvo otra vez al programa. Ahí veo que me ha cambiado el valor. Si el sensor mide 0 voltios, pues equivale a 20 centímetros. Esta tabla de forzado permanente la tendremos que utilizar siempre que queremos forzar o bien entradas físicas o bien entradas analógicas. Si son marcas o salidas, podemos forzarlas directamente desde una tabla de observación. En el caso de la salida analógica, si le digo que vaya a 0 hercios equivale a 0 voltios, entonces saca un 0. Y si le pongo 25 hercios, me saca 5 voltios, que sería 13.824 en la salida analógica. Si le indico que la frecuencia son 50 hercios, pues entonces me saca por la Q por 80 los 10 voltios, que es el 27.648. Lo podríamos también ver en una tabla de observación. Metemos la velocidad en hercios y metemos el valor de la salida analógica. Y si forzamos el valor de la velocidad a 25 hercios, pues vemos que automáticamente nos cambia el valor de la salida analógica a 5 voltios, que son 13.824. En este caso, para forzar, lo único que tenemos que hacer es pulsar el rayo. Y esto es todo. Espero que os sea de ayuda.